Banda, ya sé que me desaparecí más que papá comprando cigarros, pero la neta andaba sin ganas de nada, motivación por el piso. Pero ya regresé, así que agárrense porque traigo material fresco. Gracias por tanto, y perdón por tan poco. Christopher Reed se planta frente a la señorita Sellner, alias la Chocorrol, y con el ceño fruncido deja claro que agradece lo que ha hecho por él, que jamás lo olvidará, pero que ya se deje de bromas estúpidas. Con furia, la encara y exige saber quién va a matar a quién. La Chocorrol, nerviosa, asegura que hace poco tuvo un sueño relacionado con él. Christopher, con su aire burlón, piensa para sí que ojalá no hayan sido sueños húmedos. Ella explica que en ese sueño lo vio rodeado por una horda de hombres. Christopher considera exagerado que todo este drama sea por un simple sueño. Y como quien quiere rematar la charla, recuerda que sabe de dónde viene. Antes de ese empleo, la señora había sido ama de casa, y algunos incluso especulaban que tenía habilidades especiales. La Chocorrol se queda callada, sin palabras, atrapada como cuando te agarran en curva en plena reunión. Con su ego inflado, Christopher recalca que es un cazador de nivel nacional y que eso significa que nadie puede matarlo. Pero la Chocorrol insiste con su visión del sueño. Christopher, ya harto, concluye que todo eso no pasa de ser un sueño estúpido, y después de un momento de silencio, termina diciendo para sí mismo, bueno va, te la compro, aunque de inmediato se pregunta a quién se supone que debería pedir ayuda en caso de necesitarla. La Chocorrol, entonces, saca la carta fuerte. Asegura que puede existir alguien capaz de mantenerlo a salvo. Y ahí revela al único nombre que pesa más que cualquier rango. El cazador Sung Papito, Jin-woo. El hombre que incluso un cazador nacional necesitaría para seguir con vida. En ese momento, Sung Jin-woo aparece saliendo del portal en Japón. Acaba de cargarse al monarca Legia y lo sabe. Fue la decisión correcta. Incluso encadenado y con su poder oculto, la presión de ese gigante era tan brutal que lo hacía bufar como marrano en feria. Si Legia hubiera tenido la libertad de moverse, aquello habría sido un desmadre total. Sung, mirando el mineral en su mano, corta la idea en seco, pero dentro de sí reconoce que debía estar agradecido por haberlo encontrado antes de que eso ocurriera. Y con la mirada fija en Rakan y los soldados plateados, piensa que necesita ponerse todavía más mamado, porque ahí no hay espacio para andar de blandito. La noticia de la eliminación de los gigantes se regó en chinga por todo el mundo. En redes sociales, la gente gritaba que había aparecido otro cazador de rango nacional. Y esta vez, a diferencia del incidente de la isla Jeju, no eran solo los coreanos los que se emocionaban. Hasta la tía chismosa de Facebook compartía la nota. Al mismo tiempo, se revelaba que el gigante que iba rumbo a China había sido despachado sin misericordia por el cazador chino Liu Shigang, quien lo dejó hecho rollito primavera, casi convertido en sushi para llevar. Mientras tanto, Matsumoto se entregaba a la policía, aparentemente para asumir la responsabilidad de sus acciones. Nadie entendía con certeza sus razones, pero ahí estaba, pagando la cuenta como compa que perdió la tanda. En otro rincón del mundo, en Maryland, los cazadores estadounidenses celebraban haber completado con éxito un portal de rango S. Un calvo orgulloso decía que el gobierno había metido tanto esfuerzo en esa fiesta que parecía posada oficial del gobierno del bienestar. Otro aseguraba que la cacería había salido mejor de lo esperado, y justo cuando el ambiente estaba en modo pachanga, aparece Thomas Andre, el gigante americano, con una sonrisa de cabrón confiado. Thomas Andre recordó frente a todos la apuesta que habían hecho. Uno había puesto un yate, otro su mansión, y el tercero, bueno, ni se acordaba qué había ofrecido. Entonces el pelón del grupo aclaró que él no había apostado nada. Thomas, con esa sonrisa de cabrón que lo caracteriza, se le acercó y le soltó el comentario sobre lo bonita que estaba su corbata. El pelón, nervioso, repitió que él no había apostado nada. Pero unos momentos después, la escena era ridícula. Thomas ya traía puesta la corbata del pobre pelón y hasta presumía, preguntándole a su asistente qué opinaba del nuevo accesorio. La asistente, con toda la seriedad del mundo, le dijo que la corbata parecía bastante cara, aunque no combinaba para nada con la camiseta hawaiana que Thomas traía puesta, como si estuviera listo para irse a Acapulco en lugar de una junta de cazadores. Thomas, entre risas, coincidió. Tampoco le convencía la combinación, pero la asistente cambió el tema y soltó una noticia más pesada. Se había publicado la lista de gremios invitados a la Conferencia Internacional de Gremios de ese año, e increíblemente,
se había incluido al gremio Ah-Jin. Thomas, incrédulo, repitió el nombre, como si no lo pudiera procesar. Ella le confirmó sin titubeos. Sí, el gremio formado por el mismísimo monarca del Miwing. En ese momento, Thomas ya se estaba saboreando a Papito Jin-woo, no como rival, sino como quien ve un taco al pastor a las 3 de la mañana, con una mirada que parecía más de cita romántica. En Japón, Jin-ho le comentaba a Sung que lo que había hecho era impresionante. Sung, con su calma de siempre, pensaba que era una pena no haber podido quedarse con el gigante que iba cruzando el mar, porque habría sido un tesoro más en su inventario. Aún así, reconocía que con todo lo ocurrido, su poder había aumentado bastante. Las sombras que había adquirido impresionaban a cualquiera, y los soldados no daban crédito, murmurando cómo demonios lo había logrado. Jin-ho, con cara de mi rey del Estado de México, aseguraba que cualquiera que viera por primera vez la habilidad de Sung se quedaría con la boca abierta. En medio de la conversación, Hanekawa llegó con una llamada para Jin-ho. Al principio él pensó que buscaban a Sung, pero no, era para él. Contestó el teléfono y se quedó helado por lo que acababa de escuchar. De inmediato le dijo a Sung que tenía que regresar a Corea. No sabía los detalles, solo que algo había ocurrido en su casa. Sung lo miraba sospechando que podía estar relacionado con su padre. Hanekawa se ofreció a acompañarlo al aeropuerto y Jin-ho se fue primero. En el helicóptero, Jin-ho se preguntaba qué habría pasado. Intentaba convencerse de que quizá no era nada importante, pero la duda lo carcomía. Ya en el aeropuerto, el asistente de su padre lo estaba esperando y le recomendó mantener la mente tranquila, asegurando que le explicaría en el camino. Jin-ho, confundido, le preguntó a qué se refería. El asistente dijo que era una historia larga, y entonces llegaron al hospital. Ahí le dieron la noticia. Su padre había caído en el sueño eterno. Jin-ho no lo podía creer. El asistente lo detuvo y le dijo que no debía acercarse demasiado, porque los cazadores sin control sobre su poder mágico podían empeorar la condición. Jin-ho se sintió hecho pedazos, diciéndose a sí mismo que había sido un hijo inútil hasta el final. Para darle algo de consuelo, el asistente le entregó una carpeta con los documentos en los que trabajaba su padre antes de perder el conocimiento. Dentro, Jin-ho encontró recortes de periódicos con todos sus logros en el gremio Ah-Jin. Entre lágrimas, recordaba que compartían la misma costumbre: guardar pedazos de periódico con aquello que les gustaba. El asistente le explicó que su padre también recortaba noticias sobre sus hermanos, siguiendo paso a paso cómo subían en la vida. No era falta de cariño, era amor disfrazado de expectativas gigantescas. Con cada recorte, Jin-ho se rompía más, llorando a mares. El asistente le sugirió volver a casa para descansar, pero en ese instante Jin-ho sintió algo raro. Volteó hacia atrás, pero no vio nada. El asistente le preguntó si pasaba algo, aunque continuaron caminando. Y de repente, como si el drama no fuera suficiente, se materializó el monarca del Miwing. Apareció al costado del padre de Jin-ho y dijo que no había necesidad de llorar, que incluso él se había conmovido. En sus manos destapaba un elixir de la vida, y la escena fue tan intensa que hasta el Sevener soltó una lágrima de cocodrilo. Unos momentos después, la hermana de Jin-ho llegó al hospital. Caminaba con la mirada perdida, tan ida que apenas notó a quién se cruzó en el pasillo. Por un instante pensó que había visto a Sung, pero no alcanzó a confirmarlo. En ese mismo instante, el padre de Jin-ho abrió los ojos, despertando del sueño eterno. La hija, entre lágrimas, no lo podía creer. Se preguntaba si de verdad había despertado, mientras los doctores, igual de impactados, murmuraban que aquello no tenía precedentes, que si la comunidad médica se enteraba, más de uno se iba a volver loco con la noticia. Sung, desde fuera, observaba la luz encendida en la habitación del padre de Jin-ho. Con una sonrisa tranquila, como quien acaba de hacer el acto más noble de su vida, se dio la vuelta para marcharse. Y en silencio, con ese aire de papito misterioso, pensaba que quizá era un poco temprano, pero que igual le deseaba un feliz cumpleaños a Jin-ho. Sung decidió que ya era hora de regresar para limpiar el desastre que había dejado, pero en ese momento se dio cuenta de algo. Su intercambio de sombras todavía tardaría 1 hora, con 54 minutos en recargarse. Casi 2 horas. Y él, sin nada que hacer. Se preguntaba qué demonios haría en ese tiempo. Había llegado tan lejos y ahora lo único que sentía era aburrimiento,
Ni siquiera tenía con quién hablar. De pronto, se le vino a la mente su güerita, Cha Hae-in, con esos cachetes rojos como si hubiera corrido detrás del camión y no lo alcanzó. Pero Sung, orgulloso como buen latino, no quería verse urgido, así que prefirió preguntarse si mejor buscaba un portal que no estuviera reservado. Mientras tanto, en la mansión del ricachón, Christopher Reed, el tipo estaba echándose un sueño bien sabroso. Pero de pronto algo lo alertó, esa punzada de la que la tía May hablaba. Reed se levantó de golpe, se puso la bata, porque obvio, hasta para estar asustado hay que mantener el flow, y salió a revisar qué pasaba. Todo estaba demasiado silencioso. Tomó una copa de vino, de esas que, claro, cualquiera tiene en su casa. Y justo cuando la dejó caer, el cristal al quebrarse confirmó sus sospechas. Nada hacía eco, nada sonaba. El silencio lo cubría todo. Desde las escaleras preguntó con voz firme si alguien estaba ahí. Christopher recordaba las palabras del director adjunto, aquel que le había entregado una tarjeta con un número por si alguna vez necesitaba ayuda. También le habían mencionado que el cazador de la asociación coreana, Go Gun-hee, estaría de su lado si algo salía mal. Mientras pensaba si todo esto había sido predicho, una figura apareció frente a él. Era un güero de ojos verdes, traje elegante, todo un Adonis de catálogo, de esos que parecen salir en comerciales de perfume carísimo. Christopher lo observó, pero al mismo tiempo sintió otra presencia. Detrás de aquel hombre se revelaban dos siluetas. Con voz firme, preguntó quiénes eran. El güero respondió que, mientras siguiera perdiendo el tiempo ayudando a los humanos, jamás podría salvar nada. Lo llamó fragmento de la luz más brillante, como si estuviera leyendo poesía de secundaria. Christopher, con cara de «mande», pensó si aquel tipo estaba hablando en lenguaje bestia. Lo miró y le preguntó qué clase de tonterías decía. Pero el güerito lo calló de inmediato, asegurando que no le hablaba a él, sino al hombre de arriba, a ese con quien Christopher estaba conectado. La furia de Christopher se encendió al instante. Le gritó que no lo tomara por un debilucho, y con un poder abrumador se prendió como antorcha humana versión premium. Rugió con la determinación de un verdadero cazador y advirtió que, al menos, uno de ellos moriría por sus manos. El furro, confundido, murmuró la palabra espiritualización, y a la que no puedo mirar a los ojos por dos grandes razones, también se hacía la misma pregunta. En ese instante, Christopher Reed liberó todo su poder, encendiendo su mansión como si al día siguiente pudiera construir otra nomás por capricho, como quien cambia la sala en el Buen Fin. Las llamas lo cubrían todo, rugiendo con furia y recordándole al mundo que estaba frente a uno de los cazadores más poderosos. Mientras tanto, lejos de ahí, el sistema desplegaba frente a Sung todas sus estadísticas, que por cierto se las dejaré en pantalla, porque la neta me dio hueva leérselas, XD. De camino al aeropuerto, al menos 100.000 personas se reunieron solo para ver a Sung una vez más. Él pensaba que ese sería su último día en Japón, casi como una despedida no planeada. Beru, como siempre, lo llamaba mi señor, y le decía que una gran multitud estaba expresando su respeto más sincero, así que, por lo menos, debería levantar el brazo en señal de victoria. Sung, con cara de fastidio, le respondió que parecía haber visto demasiados K-dramas. Mientras tanto, se preguntaba qué probabilidades había de que alguien conocido se sentara justo a su lado en el avión. ¿Y acaso a eso lo iban a llamar coincidencia? Porque, sorpresa, al girar la cabeza lo que encontró fue a Adam White, sentado cómodamente a su lado. El hombre lo miró con una sonrisa tranquila y le comentó que sería útil verlo en esa situación, pero al mismo tiempo difícil de manejar. Sung le dijo con calma que se encontraban de nuevo, señor Adam White. Adam, por su parte, respondió con cortesía, recordándole que apenas se habían cruzado una sola vez en el pasado y que no estaba seguro de que recordara su nombre, pero que era un honor tener el placer de conocerlo otra vez. Mientras tanto, Sung pensaba que en realidad solo recordaba ese nombre porque Beru se lo había susurrado antes, y ahí estaba el pobre Beru, nervioso, repitiendo, mi señor, es Adam White, como si fuera maestro de primaria preparando a su alumno para pasar lista. Con la cara llena de miedo, Beru murmuraba que esta vez no podía confundirse con el nombre, porque hasta la reputación de su amo estaba en juego. Sung preguntó con calma si no habían cancelado ya las negociaciones. Adam respondió que, en efecto, se estaba extralimitando al ir a verlo sin previo aviso, pero que había un asunto urgente que necesitaba discutir.
Sung lo miró fijamente y lanzó otra pregunta. Quería saber si en Estados Unidos también habían fallado en detener el portal de rango S. Adam, seguro de sí mismo, le respondió que no, que allá todo se había resuelto sin problemas. Y justo en ese momento sacó una MacBook, porque claro, ni en medio de una crisis mundial falta el que arma la junta como si fuera Godín en Starbucks. La escena cambió. Afuera, los bomberos luchaban contra el incendio en la mansión del ricachón, pero pronto se dieron cuenta de que ese fuego no era ordinario. Mientras lanzaban agua sin descanso, gritaban desesperados preguntándose dónde estaban los refuerzos. Fue entonces cuando llegó la ayuda. En otro lugar, Sung preguntaba de qué trataba el video que tenía frente a él. Adam, con tono serio, le respondió que si lo miraba hasta el final, descubriría algo impactante. Hizo una breve pausa y continuó. El incendio había sido provocado por el mismo Christopher Reed, uno de los cazadores de rango nacional. Para apagarlo, habían sido necesarios 1.800 bomberos y 14 magos de alto nivel. Sí, ni con la pipa de la colonia hubiera alcanzado. Sung, sorprendido, comentó que para que un fuego tuviera esa magnitud, debía haber ocurrido una pelea. Eso solo significaba una cosa. Christopher estaba... Y Adam, sin decir palabra, asintió con la cabeza. Adam explicó que ni ellos podían creerlo, pero Christopher Reed ya estaba desvivido cuando lo encontraron. Lo que quedaba de él era un cuerpo achicharrado, irreconocible. Entonces, Adam metió la mano en su bolsillo y sacó una imagen, mostrándosela directamente a Sung. Sung abrió los ojos de par en par, sorprendido al ver que la asociación de cazadores sospechaba de alguien muy cercano. Era una foto del mismísimo padre del monarca del Mewing en su juventud. En ese momento, Adam comenzó a levitar, mientras una fuerza invisible lo asfixiaba poco a poco. Frente a él, Jing-Woo, con una furia contenida, destrozaba la MacBook como si fuera calculadora china de papelería barata. Cerró el puño con tanta rabia que hasta el aire crujió. Y con un tono helado, advirtió que si eso era algún tipo de broma, Adam no saldría vivo de ahí. Uf, escalofríos hasta al narrador. Adam, casi ahogado por la autoridad del gobernante, logró reunir fuerzas para gritarles a sus guardaespaldas que se detuvieran. Entre jadeos, explicó que el hombre de la foto había salido de una mazmorra, pero que no era exactamente quien Sung pensaba. «Mazmorra», murmuró Jing-Woo, intentando contener la tormenta dentro de sí. Adam, casi ahogado, alcanzó a decir que la energía mágica que aquel hombre liberó coincidía con la de un monstruo, uno que había atacado a cazadores de rango S sin previo aviso. Y preguntó si Sung recordaba aquel incidente de la explosión en el parque, el mismo que salió en las noticias a nivel mundial. Sung, con el corazón hecho taco de nervios, preguntó si su padre estaba detrás de todo eso. Con solo un movimiento de su dedo, liberó a Adam del peso de la autoridad del gobernante. El aire volvió a fluir. Adam, tosiendo, añadió que tras abatir a los cazadores, ese hombre desapareció. La oficina de cazadores lo buscó en secreto, pero no había rastro, como si se hubiera desvanecido en el aire. Dijo que entendía lo que Sung sentía, pero los hechos apuntaban a que él era el responsable. La furia en los ojos de Papito Jing-Woo era imposible de ocultar. Preguntó por qué exactamente le había mostrado esa foto. Y Adam, recuperando el aire, explicó la verdad. En la Conferencia Internacional de Gremios, donde se reunirían los representantes más poderosos del mundo, la Oficina de Cazadores de América planeaba emitir una notificación roja contra ese hombre. En otras palabras, la investigación dejaría de ser un secreto. El silencio se hizo pesado, mientras Sung lo observaba con una mirada penetrante, de esas que hasta al más valiente le hacen sentir que su vida pende de un hilo. Adam estaba convencido. El gobierno de los Estados Unidos había perdido a un cazador nacional y no dudaría en usar cualquier medio necesario para atrapar al culpable. Mientras tanto, la Asociación de Cazadores buscaba mantener una relación duradera con Sung Jing-Woo, porque a esas alturas, tenerlo de enemigo era como intentar ganarle un regate a Messi en chanclas. Un error fatal. En medio de todo, Adam pensaba que si de repente apareciera una fotografía del padre de Jing-Woo en esa situación, el caos sería inevitable. Fue entonces cuando el cazador coreano recordó que su viejo había desaparecido hacía 10 años, la clásica historia del papá que salió por cigarros. Pero nunca volvió. Ahora la duda lo atormentaba. ¿Había regresado convertido en un monstruo o en una especie de jefe final de Silksong
Mientras lo ayudaban a levantarse, Adam seguía dándole vueltas. Aquello no se parecía a la telequinesis común. Era mucho más avanzado de lo que cualquier cazador promedio podía lograr. Entonces, la idea le cruzó la mente. El hombre que estaba frente a él podía ser el sexto cazador nacional. Y la situación era tan seria que lo único que pensaba era en notificar al presidente cuanto antes. En la Conferencia Internacional de Gremios, varios días después, la Asociación de Cazadores de Estados Unidos reveló la lista de los invitados. Ahí estaban los gremios más importantes de todo el mundo, un desfile de poder y egos inflados. Pero lo que realmente causó alboroto fue ver a Corea representada por el gremio Ajin. La sorpresa era enorme. El único cazador de alto rango registrado en ese gremio era su propio maestro, Sung Jin-woo, y aún así, su presencia sola bastaba para que medio planeta entrara en crisis existencial. La misma Asociación de Cazadores de Estados Unidos lo reconoció. Ese hombre, por sí solo, tenía la fuerza suficiente para rivalizar contra gremios completos llenos de cazadores de élite. Básicamente, era como mandar a pelear a un escuadrón entero contra un solo jugador y perder. Mientras tanto, un reportero no se pudo aguantar el chisme y soltó la pregunta incómoda. Había muchas discusiones sobre por qué el gremio Ajin había sido invitado a la conferencia de ese año en lugar del histórico gremio Hunters. Lanzó la pregunta directa al maestro del gremio Hunters, Choi Jong-in, a ver qué opinaba de esa jugada mañosa. Durante la conferencia, Choi Jong-in mantenía la calma al declarar que, en su opinión, la elección de la Asociación de Cazadores de Estados Unidos había sido la correcta. Incluso cuando la prensa repetía la pregunta, buscando hacerlo titubear, Choi se mantenía firme. Para él, la decisión estaba bien tomada. No tardaron en señalar el punto más comentado: la idea de que el gremio Ajin era prácticamente un ejército de un solo hombre. Para cualquiera podía sonar exagerado, pero Choi lo tenía claro. Aquel solo hombre era el monarca del Mewing, y con eso bastaba para justificarlo todo. Choi explicaba que un gremio no debía medirse solo por su número de integrantes, sino por su verdadero poder de combate. Y en ese aspecto, después de lo ocurrido en la isla Jeju y en los eventos más recientes, estaba convencido de que el cazador coreano equivalía a cientos de miembros. En sus palabras, el gremio Ajin no perdería frente a ningún otro del mundo. La prensa insistía. El gremio Hunters siempre había representado a Corea en la conferencia, y esta vez quedaban fuera. Choi reconocía que sí, que era algo lamentable. Incluso soltaba una broma. Había renovado su pasaporte para nada. Aunque, si no lo hubiera hecho, igual se lanzaba de mojado con tal de no perderse el viaje. Aún así, lo importante era otra cosa. Choi decía sentirse orgulloso de que Corea contara con un cazador en el que de verdad se podía confiar. Porque si aparecía un monstruo imposible de detener, él sabía mejor que nadie que tanto su gremio como él mismo solo habían salido vivos gracias a Sung. Y por eso, verlo como representante del país era motivo de orgullo absoluto. El asistente de Choi llegó presumiendo que ya tenían el permiso para el portal de Suseodong, un portal de rango A, nada del otro mundo, casi como pedir tacos y que te den con poca salsa. Choi lo tomó con calma, pensando que no era la gran cosa. Mientras tanto, se preguntaba por qué el gremio Ajin no había aplicado esta vez. Y entonces la idea le pegó en la cabeza. Habían pasado 4 días desde que Papito Jin-woo, el monarca del Mewing, regresó de Japón. 4 días sin un portal, sin un movimiento, sin nada. Los grandes gremios de Seúl seguían celebrando como si fueran campeones de liga. Baek del White Tiger, Lin Tae del Find, todos felices. Pero para Choi, aquello era tan absurdo como un mono creyéndose dueño del árbol por haber encontrado una manzana caída. El asistente todavía le recordaba que, aunque Ajin estaba en silencio, las ganancias del resto habían subido un 40%. Hasta cuando Jin-woo no mueve un dedo, los demás comen. Pero Choi seguía perdido en sus pensamientos, recordando que ese hombre, antes de su prueba de rango, ya limpiaba portales como si fueran promociones del súper. Y después, como rango S, entraba en territorios ajenos a repartir lecciones sin pedir permiso. Ahora, resultaba extraño, porque se trataba del mismo papucho que destruyó solo la mazmorra rota en Japón, y de pronto estaba más callado que grupo familiar después de pedir prestado. En la asociación surgió un detalle curioso. Alguien había solicitado la información del cazador Sung, mi abuelito Go Gun-hee, con la paciencia de quien ya vio demasiados portales abrirse. Preguntó si se trataba de datos personales. Jin Chul respondió que no,
que lo que pedían eran registros de inversiones y cualquier informe oficial relacionado. Mi abuelito soltó una sonrisa, porque ni siquiera China sería tan descarada como para exigir la vida privada de un cazador de primer nivel. Aún así, no pudo evitar preguntarse, ¿por qué ese repentino interés en el monarca del Miwin? Jin Chul aclaró que la solicitud no provenía del gobierno chino, sino de un individuo, y no de cualquiera. Se trataba del mismísimo Liu Shigang, el cazador chino con rango de 7 estrellas. Aquí el detalle gracioso. China nunca adoptó el estándar internacional de rangos. Allá se inventaron su propio sistema, y lo más alto que alguien podía tener eran 5 estrellas, pero a Liu le dieron 7. China y sus chinaderas. La realidad es que Liu Shigang era un monstruo en combate, alguien que ya se había enfrentado contra criaturas gigantes. Y claro, cuando escuchó que Sung Jin-woo había barrido con todos los gigantes en Japón, su interés se encendió más que antojo de tacos en la madrugada. Mi abuelito, con ese tono sabio que solo tienen los que ya están hartos de juntas, dijo, «Solo el fuerte reconoce al fuerte». Pero en su cabeza rondaba la duda. Rechazar la solicitud o mandarles solo datos básicos, como cuando das tu WhatsApp, pero con un dígito cambiado para que jamás te encuentren. En el gremio Scavenger, la asistente de Thomas informaba que el cazador Sung llegaría a Estados Unidos al día siguiente. Thomas preguntaba si al fin había llegado el día. En ese momento, alguien entró a la sala. Y no era cualquiera. Era Hwang Dong-su, que ni siquiera se atrevía a mirar a Thomas a los ojos. Thomas lo recibió con una sonrisa que daba más miedo que las filas del IMSS en lunes a las 5 de la mañana. Y le dijo directo, «No se te ocurra meterte con el monarca del Mewing». Thomas le recordó a Dong-su que sabía lo que había pasado entre su hermano y Jin-woo, y que no pensara ni por un segundo en buscar venganza. Con un solo dedo levantado, Thomas liberó parte de su poder, y Dong-su quedó temblando como niño al que lo cachan viendo el historial del navegador. La asistente, que estaba presente, solo pensaba que no existían muchos en el mundo capaces de darle una advertencia tan amenazante a un cazador de rango alto. Le ordenó ir a descansar a una de las villas del gremio durante la conferencia y que aceptara esa petición. Dong-su apenas iba a pronunciar una palabra, pero Thomas Andre lo detuvo de inmediato con una frase que lo atravesó como cuchillo. No recordaba haberle dado permiso para hablar. El coreano lo miró con terror, incapaz de sostenerle la mirada, mientras Thomas le preguntaba si aceptaba su petición. Dong-su guardó silencio, temblando. Entonces Thomas repitió la pregunta, más imponente que antes, y no le quedó más opción que rendirse y aceptar las condiciones de Thomas. Thomas, con una calma que helaba la sangre, le dijo que ya podía retirarse. Y así, sin mirar atrás, Dong-su se marchó con la cola entre las patas, como un perro apaleado que acababa de aprender su lugar. La asistente, aún nerviosa, preguntó si todo estaría bien. Thomas respondió con la seguridad de un tanque de guerra. «Esto no acaba aquí. Manténganlo vigilado hasta que el cazador Sung deje Estados Unidos. Es mejor estar frustrado que estar muerto». Y mientras Dong-su se retiraba, la cámara invisible de la narración lo mostraba con rabia contenida, los labios mordidos y las venas marcadas como si fueran cables a punto de reventar. Un hombre que acababa de tragarse el coraje más grande de su vida. Si les gusta este contenido, háganmelo saber dejando su pulgar arriba y su comentario para seguir narrándoles la historia de Papi Jin-woo. Nos vemos en el siguiente video, papitos.